Gracias. ¿Qué significa entonces, en términos concretos, que el Opus Dei deje de ser una prelatura personal y pase a depender de la congregación de los obispos? La verdad es que la prelatura personal del Opus Dei sigue siendo prelatura personal, eso es lo primero que quiero señalar. El único cambio es organizativo en la relación con la curia romana, y en ese sentido pasa a depender ahora de la congregación del clero, pero nada más cambia, todo permanece exactamente igual, y se supone para toda la prelatura del Opus Dei un impulso a seguir siendo fiel al espíritu del Evangelio y a las disposiciones que establece el Papa Francisco, que ahí lo vemos en pantalla. Anastasia, pero cuando pasa a depender de la congregación para el clero, ¿pierde la autonomía que tenía? No, me parece que la autonomía permanece igual, en el sentido que es una prelatura personal para unos fines que ha establecido la propia Iglesia, y que además el Papa Francisco quiere darle un impulso a la fidelidad al espíritu original que Dios le dio a San José María Escrivá de Balaguer. Y en ese sentido me parece que es un impulso estupendo para la fidelidad a este espíritu, que significa seguir a Jesús y encontrarlo en el trabajo y en la vida corriente. Sí, usted dice que no perdería independencia, sin embargo, no tenía que rendir cuentas hasta ahora, y a partir de ahora va a tener que entregar informes anuales. ¿Eso antes no existía? Siempre ha dado información la prelatura del Opus Dei a la Santa Sede, como cualquier institución de la Iglesia Católica, y esa información que se da... Pero iba directamente al Papa, ¿no? Antes era la congregación de los obispos y ahora la congregación del clero. La verdad, eso no implica no dar información, sino que al contrario, siempre dar información implica reflexionar sobre las actividades, sobre lo que se realiza, sobre los proyectos que se tienen, y en el fondo se recibe siempre una retroalimentación para un impulso a la fidelidad al Espíritu de Cristo, y eso me parece súper bueno. Ahora, medios internacionales han dado una lectura distinta y dicen que esto es una degradación a la prelatura del Opus Dei. La verdad es que no podemos leer un documento que viene del Papa Francisco en esos términos. Siempre es algo positivo, siempre es algo que impulsa al espíritu, es nuestro Padre común, es el Padre de todos los católicos, lo estamos viendo en esas imágenes de su viaje a Canadá en silla de ruedas, toda esa entrega que él hace a cada persona de la Iglesia Católica y fuera de ella. Entonces, ese tipo de lectura que usted me dice que dicen los medios, a mí no me parece que sea la correcta, y no es la que está dando el prelado del Opus Dei a través de una carta que está en la página web del Opus Dei en todo el mundo y en distintos idiomas. Ahora también el prelado deja de ser obispo, no podrá usar los ropajes ni tampoco el anillo episcopal. ¿Cómo se entiende eso también? Mira, las prelaturas en sí mismas no es necesario que el prelado sea obispo, sea una prelatura territorial o una prelatura personal. Entonces, como no es necesario que sea obispo, el Papa quiere impulsar que esté más firme el sello de que el prelado es un pastor para esa finalidad que la Iglesia le ha dado a la prelatura de Opus Dei, que es la que acabo de decir, y que por lo tanto no ve necesario que sea obispo. Y eso no tiene ningún problema, sino que realza, como dice el Santo Padre en su documento, el aspecto carismático de la prelatura del Opus Dei. Ahora, ¿la prelatura del Opus Dei es la única prelatura personal que existe? Por ahora sí, pero hay que recordar que estamos hablando de la Iglesia Católica, que tiene 2000 años, por lo tanto 40 años no es nada, esto es como el tango, ¿no? Si 20 no es nada, 40 menos, sino que está proyectada esa figura de las prelaturas personales a los siglos, y estamos recién desarrollando esta figura de la prelatura personal. Con esto entonces, cambios prácticos en el cotidiano de la prelatura como organización en los distintos países, ¿no va a tener? No va a tener, va a ser igual. Y al contrario, creo que el acento que pone el Papa Francisco, que quiere, es
que se profundice en el espíritu, en esa búsqueda del amor de Dios como hijo de Dios en Cristo, en la Iglesia Católica, por la gracia del Espíritu Santo, en la vida cotidiana, en el trabajo de toda la gente, y eso es un trabajo normal, ¿no? Y eso me parece que es lo fundamental. Anastasia, ¿puede haber influido en la decisión del Papa, por ejemplo, denuncias que hemos conocido en el último año de mujeres de Argentina, de Paraguay y Bolivia que denuncian al Opus Dei por trata de personas, de explotación y reducción a la servidumbre? Me refiero a personas que fueron reclutadas, se les enseñó el servicio doméstico, pero luego no se les pagó un sueldo. Mira, eso de hecho doloroso, yo los he encontrado, los he visto, ¿no? En la página web del Opus Dei, y me parece, y he leído que hay una comisión de escucha y de estudio para acoger a todas esas personas que se han sentido heridas, porque no es la idea procurar un maltrato, sino al contrario, ¿no? Beneficiar, sacar los talentos que cada uno tiene, y en ese sentido me parece que lo que corresponde es escuchar, atender, sanar heridas, y a eso me parece que todavía está en desarrollo. Ahora, esa práctica que denuncian estas personas, que son 43 personas en estos países, ¿es una práctica que se repite en otros países, tal vez, digamos, con otro trato, pero el servicio doméstico de las numerarias no es recompensado económicamente? Todo el mundo recibe su sueldo por su trabajo, y además hay que recordar que hay que cumplir las normas civiles respecto de trabajo, seguridad social, previsión para la jubilación. Entonces, claro, me parece que seguir las normas civiles es lo que corresponde. O sea, claramente estas denuncias caen en una irregularidad también dentro de lo que es la prelatura. Mira, yo no he profundizado en el tema porque me preocupo más de lo que pasa ahora en mi país, en distintos aspectos que nos va a tocar ahora, pero sí me parece que lo principal es siempre la escucha y la comprensión, y también ver cómo se ha trabajado con todas esas personas, cómo se ha tratado. Pero sí me parece que lo que corresponde siempre es cumplir las normas civiles. Claro. Claro. Bueno, y es una denuncia que se hace en estos países. Queríamos conocer tu opinión, pero básicamente lo que queríamos conocer es si había cambios en la estructura del Opus Dei a partir del próximo 4 de agosto, del próximo jueves, y si eso cambiaba de alguna manera la institucionalidad, porque el Opus Dei acá en Chile y en muchos países tiene colegios, tiene universidades, y es una institución que a nivel institucional se relaciona con otras en nuestro país. Por lo tanto, queríamos saber si había cambios también en relación a ello. Mira, lo más importante, yo creo que hay que situar las cosas en un contexto. La Iglesia Católica está compuesta de más o menos 1.300 millones de personas en todo el mundo, en distintas culturas, en distintos etnias, razas, grupos, ¿no? Todo. Entonces, y la prelatura del Opus Dei es una institución muy pequeña, son 90.000 personas, o sea, es menos que un Lollapalooza, de verdad, no da para mucho. Imagínense comparado con el Mundial de Fútbol que esperamos que tengamos sede acá. Entonces, realmente no es tan relevante. Yo creo que a veces se agranda algo que en verdad es una pequeña porción de la Iglesia que está al servicio de todas las comunidades locales, que está al servicio de todas las personas, que está abierto a todas las culturas, y por lo tanto a mí me sorprende tanto el revuelo motu propio, la verdad, honestamente. Bueno, pero digamos, la cantidad de fieles que integran el Opus Dei y el tamaño no tiene relación tampoco con la influencia, porque están relacionados con el mundo de la educación, y en eso han hecho una tarea bien grande. Por eso también hay mayor interés por la influencia que tienen en materia educativa en distintos sectores de distintos países. Sí, pero como una tarea más que un grupo de personas del Opus Dei quiere hacer. La mayor parte de la gente del Opus Dei trabaja en el trabajo que encontró según sus talentos, según las posibilidades de sus países, y lo interesante es buscar a Dios en esa
vida corriente, en su trabajo corriente y en la vida cotidiana. Por lo tanto, claro, uno puede ver cosas, edificios grandes, pero a la larga lo importante es cómo cada persona siente, o sea, vive la unión con Dios en su vida ordinaria y también ese sentido de pertenencia, de comunidad a toda la Iglesia Católica. ¿Y por qué le extraña el mutuo propio del Papa, Anastasia? No, a mí no me extraña el mutuo propio, ¿no? Al contrario, yo soy fan del Papa, lógicamente, por cierto, ¿no? Sino que me extraña que me llamen de un canal prestigioso como este para comentar un mutuo propio. Se lo agradezco un montón, porque me encanta que el derecho canónico esté en las pantallas de televisión, pero sí que cause revuelo una norma me llama la atención, pero no me parece nada de malo el mutuo propio, por supuesto. Y que recoge la BBC, recogen sitios internacionales también, no somos nosotros solamente los que tenemos el interés. Sí. No, sí, lo entiendo, pero creo que para el Opus Dei, como recién decía, la carta del prelado se recoge filialmente, se recibe filialmente porque somos hijos de la Iglesia, hijos del Papa, y simplemente es una llamada a la fidelidad al espíritu evangélico. Muy bien, entonces a partir del próximo jueves 4 de agosto va a pasar a depender de la congregación del clero. ¿Así es? Muy bien. Anastasia Asimakopoulos, abogada, experta en Derecho Canónico, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile, aclarar estos puntos en relación a esta prelatura personal. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Son las